Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Paz y Solidaridad Euskadi, una organización desde la cual impulsamos proyectos de cooperación y de educación para la transformación social junto a organizaciones socias de diferentes territorios. Trabajamos por un cambio político y estructural hacia un modelo de desarrollo humano sostenible con el objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa tanto para las personas como para los pueblos. En este espacio de podcast queremos compartir experiencias y luchas que se están dando en diferentes partes del mundo y para ello pues tenemos hoy a Marcia González, que viene para hablarnos de los proyectos de la organización Bartolina Sisa, donde ella es directora de proyectos. Marcia, un placer, un gusto estar aquí hoy contigo y bienvenida. Bueno, gracias, Andrea. Para mí también es un gusto estar acá y poder compartir nuestro trabajo, nuestras luchas, así que a tu disposición. Vale, pues si te parece podemos comenzar para conocerte un poco mejor a ti y a la organización de mujeres indígenas, originarias, campesinas, productoras Bartolina Sisa. Si quieres nos puedes contar un poco de dónde surge esta organización y quién fue Bartolina Sisa, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, la organización Bartolina Sisa en Bolivia surge desde el año 1975-76, cuando empiezan a organizarse los primeros sindicatos, organizaciones de mujeres campesinas indígenas originarias. Y en el año 1980 fundan la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, justo cuando estábamos en un proceso de transición democrática después de más de 2 décadas de periodos dictatoriales, que bueno, también esta transición fue muy breve. Estaba como presidenta Lidia Gayler Tejada y es entonces cuando las compañeras bartolinas se animan a organizarse. Primero, frente a la múltiple discriminación que sufrían, tanto por ser mujeres, por ser campesinas indígenas originarias, frente a un sistema capitalista, patriarcal, colonial y dictatorial, ¿no?, que se estaba viviendo en esa época no solamente en Bolivia, ¿no?, sino en todo el sur y en muchos otros países también de Centroamérica y otras latitudes. Posteriormente, bueno, la lucha de las mujeres va avanzando, acorde va avanzando también la historia de Bolivia, y en un momento deciden conformar como confederación. Ya deja de ser federación. ¿Por qué confederación? Para estar a la par de la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia, ¿no?, la CESUD-CB, también frente a la necesidad de que si vamos a luchar por la igualdad, deberíamos también estar en igualdad de jerarquía a nivel organizativo. Bueno, en Bolivia son más de 30.000 mujeres organizadas en torno a una estructura nacional, la Confederación. Luego están las federaciones departamentales, federaciones regionales en la mayoría de los departamentos, también centrales, centrales provinciales, subcentrales y organizaciones. Esa es la estructura organizativa de las compañeras bartolinas. ¿Y por qué Bartolina Sisa? Bueno, precisamente la Confederación adopta el nombre de Bartolina Sisa en honor de una luchadora que ha marcado historia, ¿no?, y que al mismo tiempo es un símbolo de la lucha campesina indígena originaria, al ser una mujer que nace en 1750 y lidera los levantamientos de 1780 junto a Tupac Katari y otros compañeros y compañeras indígenas originarias frente a la colonia española. Es asesinada precisamente por esta sublevación, descuartizada, como para dar un ejemplo, ¿no?, frente a los pueblos que se habían sublevado. Entonces es una mujer valiente, que marca la historia, que no solamente lucha por sus derechos como mujer, lucha por su pueblo, por su territorio, y ese también es el legado para las mujeres de la organización Bartolina Sisa. Claro. Vale. Y vale, tú trabajas específicamente en la región de Santa Cruz. ¿Qué significa para ti asumir ese rol activo en la defensa de los derechos de las mujeres en este territorio?
Bueno, en Santa Cruz las compañeras bartolinas empiezan a organizarse en la década de los 90, 2000, frente a la cuádruple discriminación que ellas sufrían por ser mujeres, por ser campesinas indígenas originarias, igual que en el resto del país, por ser empobrecidas. También creo que estos tres aspectos lo comparten todas las compañeras, pero además hay un cuarto en Santa Cruz, por ser migrantes en su mayoría, ¿no?, de occidente del país, llamadas despectivamente como collas por la oligarquía cruceña. Entonces, desde ese contexto de alto racismo y discriminación es desde donde las compañeras deciden organizarse por la defensa de sus derechos, por la defensa de su territorio cuerpo, territorio tierra, por una mayor participación política y también por un mayor protagonismo en el desarrollo local, ¿no?, hacia un desarrollo humano sostenible, endógeno, despatriarcalizado y descolonizado para vivir bien. Bueno, yo acompaño estas luchas de las compañeras, acompaño sus procesos de empoderamiento, sus procesos de lucha por el ejercicio de sus derechos, de los derechos de sus hijos, de sus hijas, de sus comunidades. Y pues para mí es un honor trabajar con las compañeras, acompañarlas en sus luchas. Y bueno, creo que ha sido una gran oportunidad ver de cerca. Yo vivo en una de las comunidades donde trabajamos, y eso también a mí me hace estar más cercana a la realidad, y no hablar desde las escritorias, ¿no?, sino vivir también. Y bueno, queríamos hablar hoy, centrarnos en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y quería preguntarte cómo se relacionan el cuerpo de las mujeres y el territorio. Bueno, creo que para las mujeres de nuestros pueblos el territorio cuerpo tiene directa relación con el territorio tierra, ¿no? Tienen en común, bueno, decimos siempre desde nuestros pueblos que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de lucha, nuestro primer territorio de defensa también, y que, bueno, que tienen en común primero que tanto nuestra madre tierra como las mujeres son dadoras de vida, ¿no? Somos dadoras de vida, luchamos por la vida al cuidar los cuerpos, al cuidar la tierra, pero también sufrimos, ¿no?, violencia. Creo que el sistema extractivista, el sistema colonial y patriarcal no solamente ataca los cuerpos de las mujeres, ¿no?, también ataca la tierra directamente. Entonces esto es lo que compartimos. Entonces para las mujeres nuestros cuerpos y nuestro territorio es algo que viene soldado, ¿no?, casado. No se puede pensar en nuestro cuerpo físico de mujer sin pensar en nuestra tierra también, ¿no?, en nuestro territorio, tierra. ¿Y qué dificultades enfrentáis las mujeres para acceder a salud sexual y reproductiva en zonas rurales, en estos territorios? Bueno, yo pienso que lo primero es entender que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos forman parte del conjunto de derechos. Creo que ese ha sido un primer reto que hemos tenido como organización, de entenderlo así, porque antes se creía que las mujeres estábamos para los demás, para las demás, para nuestros hijos, nuestros maridos, ¿no?, para nuestra comunidad, y ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos era vital, ¿no?, para tener el control, ¿no?, sobre nuestro territorio cuerpo. Y claro, en un contexto rural hay muchas dificultades, ¿no? Entendemos la salud sexual y reproductiva como una parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo no existen las condiciones para este ejercicio, empezando por la dificultad más bien para acceder a los centros de salud, por las largas distancias que hay desde las comunidades hasta los centros poblados más importantes de los municipios, de la provincia y del departamento de Santa Cruz. Luego tenemos un personal de salud, o más bien un sistema de salud que
no realiza la atención desde un enfoque de derechos o desde un enfoque feminista, ¿no? Y tampoco desde un enfoque intercultural. Esta es una barrera muy importante para las mujeres. Luego nosotras hemos logrado avanzar, ¿no? Como Bartolinas en la provincia de Obispo Santisteban. Hemos implementado varios servicios de ginecología, donde también hemos hecho una lucha con los gobiernos locales para que ellos puedan financiar el salario del personal ginecológico. Todas son mujeres, esa también ha sido otra lucha, ¿no? Porque para las mujeres campesinas, yo creo que para la mayoría de las mujeres, pero sobre todo para las mujeres campesinas, indígenas, es muy difícil exponer sus cuerpos frente a los hombres, ¿no? Entonces creo que ya desde ya es difícil interactuar con un profesional de salud que no habla tu idioma, que no entiende tu cosmovisión. Entonces es mucho más complicado si está un hombre ahí, ¿no? Así que esa es una barrera también para poder acceder a la salud sexual y reproductiva. Y luego también el enfoque mismo, ¿no? De la salud es un enfoque occidental, que va sobre todo dirigido a curar, no tanto a prevenir, no tanto a mantener el bienestar. Y la mirada de nuestros pueblos ancestrales es diferente, ¿no? Parte de que la salud sexual y reproductiva forma parte de la salud corporal, de la salud espiritual y de la salud también del territorio, ¿no? Es un enfoque totalmente diferente y creo que es importante también entenderlo así y mientras no se entiende, pues es una barrera también, ¿no? Yo diría eso. Bueno, la falta también de condiciones económicas, ¿no? de los municipios para poder ofrecer a las mujeres servicios adecuados para el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Son bastantes las dificultades, por desgracia. Sí, y te iba a preguntar, ¿cómo se manifiesta la violencia sexual en las comunidades? Bueno, yo creo que ha ido cambiando de repente la forma de ver, pero creo que algo estructural es el sistema patriarcal, que hace pensar que las mujeres somos propiedad de los hombres, ¿no? Entonces creo que a pesar de los avances que han habido, todavía persiste el hecho de naturalizar el abuso sexual o la violación de las propias parejas o de otros miembros de la familia o de la comunidad, y muchas veces el miedo a la expulsión, a la estigmatización de la comunidad hace que muchas mujeres tengan que callar, ¿no? O terminen transando con sus agresores. Bueno, ante todo diría eso, creo que el sistema es lo más difícil de cambiar, ¿no? Pero bueno, y ahora tú me preguntabas cómo se manifiesta, ¿verdad? La violencia, pues, desde el control sobre los cuerpos, sobre la natalidad, la decisión de, bueno, si tener o no tener hijos, cuándo tenerlos, si tener o no tener, mantener o no relaciones sexuales. Y creo que algo muy importante también es cómo se deshumaniza a las mujeres desde la menopausia. Creo que eso es algo común no solamente en el área rural, ¿no? Sino en todo el sistema, en todo el mundo, diría yo. Entonces, este es un tema que también se vive en nuestras comunidades. ¿Y nos puedes hablar un poco de algunos mecanismos concretos que hayáis desarrollado para combatir estas violencias? Sí, bueno, como organización hemos tenido un proceso, ¿no? También de primero sobre el tema concreto de los derechos sexuales y reproductivos, pues hace unos 10 años hemos empezado a hablar del tema, ¿no? Pero no surgió, y eso es importante también, interesante la reflexión, cómo ha sido, ¿no? Ese proceso. No ha surgido de que las mujeres como tal reconozcan que necesitaban trabajarse el tema de los derechos sexuales y reproductivos, sino desde su preocupación por los embarazos adolescentes, ¿no? Los índices de embarazo adolescente en Bolivia son altísimos y en el área rural mucho más. Entonces, ellas en un primer momento se plantearon esta preocupación de decir, ¿qué podemos hacer para que nuestras hijas
ya no queden embarazadas a los 11, 12, 13 años, porque claramente identificaban que eso les limitaba su desarrollo, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces ellas deciden trabajar este tema, ¿no? Y en los colegios, en las escuelas, y luego este proceso ha sido, y la reflexión, ¿no? Que ellas, bueno, ¿y de dónde surge esto? Claro. ¿Por qué surge? ¿Por qué pasa? ¿Y por qué se sostiene? ¿Por qué no hay cambios? Eso ha llevado a que ellas mismas se den cuenta de que sus cuerpos sufrían violencia, de que ellas no ejercían sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eso en el ámbito sexual y reproductivo. Ahora, pero no solamente hay violencia en el ámbito sexual y reproductivo, ¿no? Hay violencia en todos los ámbitos, hay violencia psicológica, económica, física, etcétera. Entonces, el proceso que hemos venido desarrollando ha sido bastante largo. Primero, de que las compañeras conozcan sus derechos y que conozcan que no era normal que vivan en violencia. Eso les ha permitido a que reflexionen, que identifiquen sobre todo situaciones de violencia, cuándo sufrían violencia y qué podían hacer. Entonces, a partir de conocer sus derechos, ellas se han plantado, se han trazado como una ruta, primero de trabajar la autoestima, tanto individual como colectiva, porque, bueno, como decía al principio, ellas viven en un contexto de mucha violencia y discriminación del propio sistema, ¿no? Así que ya se plantean mejorar la autoestima, formarse para conocer las leyes, los tratados, convenios internacionales, y precisamente el 2014, si no recuerdo mal, se promulga la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y eso ha sido un impulso para ellas, aunque la ley está muy lejos de lo deseable en cuanto a su operatividad y el cumplimiento sobre todo de la ley, ha servido como un paraguas desde el cual ellas se han plantado diferentes acciones, ¿no? Entonces, en un primer momento hacia el interior del movimiento de las Bartolinas, a tratar de reducir sus niveles de violencia, a generar diferentes estrategias para subsistir y para salir del círculo de la violencia, hasta que finalmente han decidido apoyar a otras mujeres en esta lucha, ¿no? Entonces, como parte de su estrategia a lo interno, ellas han entendido que deberían trabajar en su empoderamiento integral, el empoderamiento personal, colectivo, político y económico, ¿no? Luego, en ese proceso de avance en su empoderamiento, se dieron cuenta de que no era suficiente conocer sus derechos, mejorar su autoestima, que habían factores estructurales como la dependencia, codependencia emocional, que hacían que muchas veces no puedan salir del círculo de la violencia, ¿no? Ya habían mejorado sus ingresos, habían avanzado como lideresas, etcétera, pero todavía había esta situación. Y luego también se dieron cuenta en el camino que habían raíces mucho más profundas, raíces históricas inclusive, de dolores, de violencias que veníamos arrastrando desde nuestras ancestras y que también había que sanar. Entonces también han desarrollado un proceso de sanación donde hemos tenido el acompañamiento de las compañeras del feminismo comunitario territorial de Guatemala, y que nos han acompañado en este proceso de recordar, ¿no? de hacer memoria de cómo era la lucha de nuestras ancestras, de las múltiples violencias que han sufrido y las estrategias también que han venido desarrollando para hacer frente a esta violencia. Y también desde el 2022 han conformado un grupo de promotoras comunitarias en prevención de la violencia patriarcal, que se han formado en un primer momento 40 compañeras y luego han empezado a desarrollar un proceso de acompañamiento a otras mujeres, tanto del movimiento de las Bartolinas como de sus comunidades, ¿no? Que no todas las compañeras de las comunidades son necesariamente Bartolinas, no quieren o no pueden estar organizadas por toda esta carga patriarcal que tienen en su espalda, ¿no? Entonces, las promotoras comunitarias realizan prevención, sensibilización en torno a la violencia patriarcal.
También identifican casos de violencia, realizan contención a víctimas en el primer contacto, acompañamiento durante la denuncia y otras acciones en la búsqueda de justicia, y también realizan incidencia para la protección, reparación y no repetición. Claro. Y además en esto como parte de la reparación, pues identifican necesidades, por ejemplo, de terapia psicológica o de sanación, derivan a las instancias que corresponden, ya sea a la psicóloga, a las sanadoras, etc. Y también ofrecemos apoyo legal, ¿no?, para las compañeras que necesiten ser acompañadas en el ámbito más judicial. Y la incidencia no solamente se realiza a nivel del sistema judicial, sino también con los gobiernos locales para que destinen recursos, ¿no?, para que, sobre todo para la prevención, pero también para la atención de las víctimas. En los municipios tenemos los servicios legales integrales municipales y las defensorías de la niñez y adolescencia. Entonces se coordina con estas instancias para poder realizar este trabajo. Y pues bueno, es un proceso, claro, donde vamos teniendo avances, también vamos teniendo retrocesos. Creo que eso es en todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Porque todavía no hemos podido horadar siquiera el sistema patriarcal. Creo que ese es el principal desafío que tenemos, ¿no? Todas. Yo creo que sí, comparto esa observación. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos llegar al final de la entrevista. Te agradezco muchísimo todas las reflexiones y todo lo que nos has contado. Y nada, pues gracias también a la gente que nos esté escuchando desde donde sea, y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, gracias a ti, Andrea. A ti, Marcia.